Reciban un cordial saludo a quienes estén mirando este video. Mi nombre es Jason Lazo y voy a hacer una presentación acerca del referente y la realidad en la arquitectura. Precisamente para esto voy a exponer un proyecto académico realizado en el año 2018 durante la maestría en diseño arquitectónico. Y para hablar de ello, he puesto esta imagen, un dibujo de las dos Torres Blancas, de lo que se suponía que sería el conjunto habitacional de Torres Blancas. Eh, la torre que conocemos actualmente, construida por el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza en 1969 en Madrid, y la segunda torre que nunca llegó a construirse. Precisamente el encargo académico consistía en crear una segunda torre muy cercana a la existente y que de alguna manera tuviera un diálogo tanto con la arquitectura como también con la forma y con las características físicas de la torre existente, ¿no? Para ello, lo primordial es hacer un análisis muy exhaustivo de lo que es la planta de Torres Blancas, entender toda esta geografía, por así decirlo, esta morfología, bueno, toda esta idea organicista de Sáenz de Oiza y también desmenuzarla entendiendo pues que esto responde a una lógica de ejes que giran sobre un punto fijo y que van concentrando pues 4 unidades de vivienda que concentran sus zonas de estar, sus zonas sociales hacia el sol. Sí, precisamente el análisis de esta vivienda fue lo que conllevó a hacer una síntesis, un resumen de esta planta y hacer una propuesta pues mucho más depurada, mucho más sencilla, pero que sin embargo lleva implícita pues las ideas originales que tuvo el arquitecto eh, para la original Torres Blancas, precisamente en una idea de hacer un contrapeso o una propuesta distinta, pues se eliminan todas estas entradas y estas salidas orgánicas y se proponen únicamente unas fachadas pues mucho más ciegas y mucho más contenidas, por así decirlo, que también reforzaran una idea o un carácter escultural que también era un referente muy directo, ¿no? La arquitectura, perdón, la escultura de Jorge Oteiza y la escultura también de Barragán con Matías Goritz en México fueron un gran referente para este proyecto porque lo que se buscaba era hacer un contraste entre las dos torres, ¿sí? Precisamente su ubicación también permitía hacer una lectura de contrastes, pero que sin embargo mantenía pues esa idea de respeto y de continuidad de lo que había sido el original Torre Blanca. Sí, otro de los referentes que se analizó para este proyecto fue esta vivienda realizada por el arquitecto José Antonio Coder, que en Madrid, también en la década del 60, es una vivienda muy particular. Esta es la unidad que se ubica dentro de este conjunto, dentro de este edificio, y la particularidad de esta vivienda es que se localiza entre dos muros que podríamos llevarlos a nuestro contexto latinoamericano y pensar que es una vivienda entre medianeras. Y lo que hace el arquitecto de una forma muy sabia, por eso es un gran referente de la arquitectura española y mundial, yo diría, y es crear esta división de zona social que mira hacia una gran terraza, hacia un gran patio, y que luego las habitaciones todas tienen también salida a este salón. Precisamente es una respuesta mm, muy novedosa para su momento. Coder también la utiliza para otras casas de campo, no solamente en estas viviendas urbanas, sino también en viviendas donde tiene mucho espacio, pero que sin embargo nos dejan ver cómo desde un punto de llegada podemos distribuir hacia dos zonas totalmente distintas, pero que se conectan por un punto. Y esta planta, que también fue utilizada para crear las nuevas viviendas de la nueva Torre Blanca, hoy en día mucho en el estudio porque llevan reinterpretando esta idea de muros ciegos, ¿sí? de esculturales, pues ya en la propuesta, en la práctica profesional, pues precisamente tenemos que muchas veces nos llegan encargos en lotes muy pequeños, entre medianeras, como es el caso de la Casa Ávila, que es una casa que se diseñó en el año 2020, en plena pandemia, y que se terminó de construir este año, hace algunos meses. Precisamente ese proyecto
que se localiza en un lote de apenas 7 metros de frente por 13 metros punto 50 de largo, un lote muy estrecho donde había que hacer o desarrollar un gran programa, pues de 3 habitaciones, una zona social, una zona de cocina y zona de lavandería, y además una escalera que permitiera utilizar el segundo piso como un apartamento para la renta. Precisamente la propuesta consistió, después de mucho análisis, por supuesto que es un dibujo muy sencillo, pero que conlleva detrás un análisis muy profundo y que recuerda esta idea también de Coder, de cómo las 3 habitaciones confluyen en un mismo patio. Esta es la idea de esta casa, centralizando también los servicios, los baños, y empaquetando, por así decirlo, lo que es la cocina, para lograr pues unas áreas libres que dejen a la casa con mayor amplitud, ¿sí? En este caso, las 3 habitaciones confluyen en este patio interior, que a la vez utilizo como una sala de estar adicional, como un lugar de encuentro, un lugar de estar, de juego, de reunirse con la familia, una sala mucho más privada, distinta a esta, que está pues cercana a la llegada, y un lenguaje pues también muy sencillo, ¿no? Muy minimalista, una casa que está en un lugar que apenas está consolidando, y que pues con unos materiales muy sencillos, con unos colores pues muy acordes, se logra pues generar una mayor amplitud, ¿no? Por así decirlo, generar una riqueza espacial, aún así en un lote muy pequeño y con un programa muy extenso, ¿no? Estas imágenes que no están muy bien logradas del patio, presentan ya la apropiación, ¿no? De ese lugar, como les decía, es una sala alterna, un lugar de juegos, de televisión, en donde confluyen las 3 habitaciones. Es ese lugar que el cliente no ha pedido, pero que actualmente se utiliza hasta como estudio, como oficina, y que eh, el cliente lo agradece. Esta es otra vivienda también hecha en un lote entre medianeras, un lote muy angosto, 6 metros 60, donde también las 3 habitaciones se disponen de tal manera que confluyen en una terraza o en un punto social, dejando también centralizados los baños y las instalaciones, y una sala mucho más de llegada, de, de llegada y de zona social, que sin embargo las habitaciones cuentan con este balcón terraza donde confluyen las 3, y que por así decirlo es un punto pues que se va a disfrutar bastante y que va a permitir que las 3 habitaciones lleguen a la calle, y que no sea pues una tipología de las que se utilizaría normalmente, en donde una habitación queda adentro sin mayor iluminación o ventilación. De esta manera me parece que, analizando los referentes, precisamente esta planta recuerda mucho más a esa idea de Coder, que en el edificio Girasol en Madrid, que permite esa idea de esa terraza un poco más privada, un poco más ligada a la calle, pero al mismo tiempo pues de disfrute de las habitaciones. Eh, y como para concluir, quisiera decir que cuando me refiero a realidad y referente, no me refiero únicamente a la realidad en cuanto a metros cuadrados y a área, que es muy evidente en nuestro contexto latinoamericano, de estos lotes pequeños, de urbanizaciones, pues, por así decirlo, muy hasta ilegales, ¿no? Espontáneas. Sin embargo, me refiero con realidad también a esta realidad de programa, ¿sí? Donde el cliente exige mucho de un lote muy pequeño, y ahí estamos nosotros, los arquitectos, con la idea de siempre tratar de dar la mejor solución posible, pero que esta solución efectivamente tiene que pasar por una investigación, por una idea, y desarrollarla, de darnos cuenta que siempre eh, ya algo que queramos hacer ya se ha hecho, y que tenemos que analizarlo, reinterpretarlo, para poder dar una solución pues, lo mejor posible. Esa es mi presentación. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad. Un saludo.